Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hugo Sánchez fue parte en su primer mundial de la selección más vergonzosa no hablemos de todos los tiempos otra vez, pero de los tiempos modernos, ¿no? De Argentina 78. Parafraseándote, cualquier pelado del América moderno tiene más títulos que Cuauhtémoc Blanco. Mueblerías Ducasa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías Ducasa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblería Tu casa. Perdón. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Empecé con el perdón por delante porque ya sé que me estuvieron esperando, que volví a desatender el changarro. Ojo, el changarro. Qué buen término para definir el negocio de Me Quiero Volver Chango. Changarro, el changarro. Buen nombre. En fin, a lo que iba es que si me dejé envolver de la flojera navideña es una realidad. Creo que todos bajamos la guardia desde por ahí del 12 de diciembre. Bueno, creo que casi todos lo hacemos. Hay gente mucho más profesional. Pero bueno, ese famoso maratón Lupita Reyes lo estoy abandonando aquí justo a la mitad, unos días antes de Año Nuevo, porque hasta de echar la flojera en casa uno se cansa. Y podría ponerles muchas excusas baratas de por qué no hubo capítulo la semana pasada, pero no les voy a hacer perder más el tiempo, ni a ustedes, ni a mi invitado, porque ustedes escucharán esto después de Navidad, eso seguro. A lo mejor incluso ya es 2021 en este momento, tu momento como receptor, porque el mío como emisor, este momento hoy es 25 de diciembre. Y hoy hacemos historia en Me Quiero Volver Chango, porque por primera vez repetimos invitado. Quedaron algunos temas, interacciones y sobre todo imitaciones pendientes en el tintero. Y Ciro Procuna está sacrificando 1 hora y media de su Navidad con nosotros, lo cual, sobra decir, es un detallazo, uno más de mi querido Ciro para Me Quiero Volver Chango. Ciro, gracias, bienvenido de nuevo. Caramba, qué introducción. La verdad es que me siento halagado de ser el primer invitado que repite. Quiero pensar que no salió tan mal el anterior, entonces. No salió nada mal. Nada Y mal. además, ¿sabes qué? Como me echaste en cara que pasaron muchos muertos antes que tú, No, yo no dije dije, muertos, lo tengo que yo no compensar dije de alguna muertos. manera. Yo no dije muertos, lo dije No, muertos no es un término que tú emplees. ¿Qué término utilizaste? Que obviamente luego te pelados, dije desdijiste. pelados con mucho cariño. Pelados, muertos no. Hay una gran diferencia entre pelados y muertos. Sí, Exacto, sí, 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 eso sí. es No, verdad. no podría decir eso de Mauricio Pedrosa. Sí podría decirle pelado con mucho cariño, pero sí no fue ese el término que empleé y me siento muy honrado de aparecer en el podcast de nueva cuenta. Muchas gracias. Ahora, obviamente cuando hablamos de muertos en este sentido se hace también con cariño, ¿no? Nadie piensa en la forma literal, ¿no? Del adjetivo. Pero, por ejemplo, eso de matar, por ejemplo, que es lo peor que puedes hacer, si se trata del tiempo, porque el eslogan de Me Quiero Volver Chango es, gracias por ser mi cómplice para matar el tiempo. Lo digo porque me quedé pensando la otra vez que matar el tiempo, o sea, cuando se trata del tiempo, matarlo está mucho mejor visto que perderlo. Perder el tiempo es lo peor que puedes hacer con el tiempo, pero matarlo Claro. está bien, ¿no? Sí, una Sí, pequeña digo, reflexión, off topic, pero la quería compartir. no, y está muy bien, porque muchas veces esto forma parte, yo creo, de el tiempo que cada quien le dedica al entretenimiento, a relajarse un poco. Y yo también lo dedico a escuchar podcast. Es algo que hago regularmente. Te podría decir que invierto más de 1 hora. De hecho, mis hábitos de consumo de la radio han cambiado radicalmente. Yo no escucho más la radio tradicional. Sí hago 1 hora de radio al día tradicional. Gracias a la tecnología la puedo seguir haciendo, aún en tiempos de pandemia, pero mis hábitos de consumo de radio, cuando estoy del otro lado del micrófono, han cambiado, han migrado al 100%, yo te diría, al podcast. Entonces, me parece que es una tremenda solución por esa atemporalidad, por esa posibilidad de adelantarle, de regresarle. Le quiero mandar un saludo a alguien que también habrá escuchado el podcast anterior, que cuando supo que fue referido en la primera ocasión que me invitaste, me dijo, dime en qué minuto aparecí, por favor.
y es evidentemente alguien que te ama, que se llama Heriberto Murrieta. Le dije: "Pero Qué ¿cómo le?". grande, Me dice: "Ya lo escuché casi todo". Le digo: "No es cierto, no lo escuchaste casi todo". Y me neta. dice: "¿Más o menos en qué minuto?". Le digo: "Minuto 10". Para mí que no habías escuchado nada, o sea, le fue adelantando nada más a ver en qué momento aparecía. Entonces, sí, él fue uno de los que escuchó ese podcast anterior. Entonces, le quiero mandar un saludo Bueno, porque escuchó lo seguramente que le convenía. No escuchó no lo que no le creo que se haya convenía. echado las 2 horas, Beto. No porque no nos quiera, sino porque es un tipo ocupado. No, me dice que escuchó cuando imité a Rafa, me dice que cuando, mencioné de hecho, sí me dice algunos episodios, pero se ve que le fue adelantando a ver en qué momento aparecía y bueno, en fin, fue uno de los que lo escuchó. Él seguramente Grande, Beto de nueva Murrieta. Si cuenta. si si estás del otro lado, Beto, feliz año. Muchas gracias Lo por vas a hacer escucharnos. feliz el día que lo invites, ¿eh? Nada más que sí, el tema de la tecnología sí creo que se le cuatrapea un poco. Es un término murrietesco ese de cuatrapear, No me sorprende. Sí, sí, eh, pero nos podría dar unas lecciones de lenguaje y de pero tantas otras cosas, y pero se sí sería muy y interesante. sería Por ejemplo, sería eso de matar el divertido. tiempo, ¿no? Es una reflexión de muy murrietesca, No, ¿no? no, bueno. De cómo matar el tiempo es mucho mejor que perderlo, cuando debería ser mucho más grave, ¿no? Matar es lo peor que puedes hacer con cualquier cosa, Te diría: pero "Sabia virtud de aprovechar con el el tiempo no, tiempo", lo peor que diría el puedes hacer con el filósofo. tiempo es perderlo. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, Y a Beto le encantaría, estoy seguro de que le encantaría esta reflexión. sí, y yo te diría que el tiempo que empleo en, escuchar podcast se convierte hasta en parte de mi trabajo, pero también de mi entretenimiento, porque hay algunos que sí son, puramente de entretenimiento. Entonces, es una forma de invertir mi tiempo de relajación, de entretenimiento, también por esta vía. Entonces, Y tú siempre has sido un tipo de radio, ¿no? Esto, a ver, sí, vamos a ver, como la televisión va girando al streaming ajá, y va a haber un momento en el que no puedas diferenciar una de la otra, ujú. con la radio y los podcasts me parece que va por lo mismo, ¿no? Es fantástica. Yo te digo que, mira, llevo 29 años en esto. En esos 29 años, el único medio, en el que he estado siempre ha sido la radio, desde el principio y hasta el final. Y sí es envolvente, es cautivadora, y aquí empiezo a sonar como mi compadre, eh, cautivadora, personal, es como un mano a mano, es como hablarle directamente al oyente. Entonces, sí te permite esa intimidad, no tiene esos formatos restrictivos de la televisión en donde ya si hablaste más de 40 segundos ya te están cortando porque ya aburriste al que está del otro lado. Entonces, sí, sí tiene una parte muy cautivadora para los 2 lados, para el que habla y para el que escucha. Entonces, sí, es un medio que me encanta, por supuesto. Sí, yo no soy un tipo de radio, nunca la he hecho más que en ¿Cómo? momentos, Barack, ¿cómo es posible? sí, 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 ¿no? En momentos muy particulares, ¿no? Que he sido invitado, pero nunca he tenido, esto es radio, obviamente, ¿no? Pero es una Claro, nueva aventura después claro. de muchos años. Pero sí es súper cómodo, porque, por ejemplo, ahora yo tengo un tiradero alrededor, un desmadre, porque mucha gente me dice: "¿Y por qué no haces el podcast con una cámara para que te Video veamos?". Porque podcast, la gente no. No, como si que me hay gente vieras que a lo mí, quiere no, ver y pierde toda la increíble. magia, ¿no? Sí, claro. Mira, estoy tirado, estoy en pants porque hace frío, porque podría estar sin siquiera pants. Tengo un tiradero aquí en el sótano de la casa terrible. Ajá, Estoy cómodo, no, claro, cómodo. claro, claro. Y eso no te lo da la televisión jamás. No, 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 no habría manera. Y sí son formatos un poco más rígidos, ¿no? Y este sí te permite explayarte más, no tienes tanto ese tema con el tiempo. Eh, Dímelo a mí, sí. digo, bueno, la vez anterior íbamos a hacerlo de hora y media y terminamos haciéndolo de 2 horas y media. Entonces, ¿qué te digo? Sí, sí tiene cosas muy padres la radio. Además de que te permite echar a volar la imaginación. Ahora que describías cómo es que estás, pues la gente habrá imaginado de una forma muy particular esa imagen de cómo te encuentras, ¿no? Pero bueno, Sí, pues yo y no creo que su imaginación haya volado tanto como para que sea peor de lo que es. peor de lo Pero que es, bueno. qué barbaridad. Pues mira, Yo en cambio a ti te imagino, Ciro, la neta, sentadito, bien, con camisa, no, no, no. La vez pasada sí me había trajeado para con una silla, con la espalda bien respaldada como debe ser, ¿no? no, yo la vez ¿Me pasada equivoco? sí me había trajeado porque, no sabía que era solamente audio, No entonces me avises. había puesto el tux y estaba listo para lo que hiciera falta, ¿no? Pero no, ahorita si me vieras, bueno, es que es como bien dices, 25 de diciembre, entonces no Además, esperes nada de gala, no esperes nada de gala. Estoy más o menos como tú lo describiste, con un ojo al gato y otro al garabato, porque como decías, que algunos han bajado la guardia, yo no la he bajado, porque esta es la mejor claro, época de la NFL. NFL, claro, y estoy muy acostumbrado a que estas fechas son de mucho trabajo, pero también se da uno un tiempo para relajarse y verlo más tranquilo, ¿no? Pero sí, es una época en la que no puede uno bajar la guardia por,
porque son la Mañana últimas 2 sábado juegan los jornadas, ¿no? Dolphins en Las Vegas, ¿no? Mañana me toca Importante transmitir partido. además 2 juegos, imagínate. Creo que nunca me había Mañana es tocado sábado, les aclaro a aquellos que, claro, ex este mañana para ustedes va a ser sí. ayer o la semana pasada, pero mañana sábado 26. Sí, me toca transmitir 2 juegos en sábado y otro más en domingo. Entonces, y había otro hoy, pero ese ya no me toca. En fin, el caso es que sí, no te permite bajar la guardia y tienes que estar muy atento. Y como uno lo disfruta, pues es como si te pongo el Boxing Day, ¿no? También recta final, pero estoy seguro que lo Uf, disfrutas, ¿no? sí, precioso, claro. Y ya no haces el 1 de enero, ¿te acuerdas? Me imagino que en Azteca sí que te tocó esos. ¿Te acuerdas cuando TV Azteca Ah, en Televisión Nacional pasaba el desde el tazón de desfile las de las rosas, rosas todos y híjole, cada uno de los sí. tazones back to back to back to back to back to back to back? Mira, Algo te tocó a ti, me yo con imagino, los ¿no? sí, claro, yo con los juegos sí podía. De hecho, mi primera transmisión en Azteca fue un juego de colegial, fue un Notre Dame contra Michigan. Entonces, siempre estuve muy envuelto en esa onda del colegial que es padrísima. Pero con lo que debo ser honesto, jamás pude, o que me costaba mucho trabajo era el desfile de las rosas. Afortunadamente me tocó pocas veces. Ese solamente lo hacía con ese entusiasmo que le habrás conocido a Pepe Espinosa. Él siempre era el primero en la lista para hacer el desfile de las rosas, ¿no? Tempranito. Porque era temprano y Pepe, como era de hiperactivo, aún siendo el 1 de enero, lo tenías ya arriba a las 5 de la mañana haciendo pesas, entonces listo para el desfile de las rosas. Entonces, así era Pepe, ¿no? Siempre pilas y listo para el desfile. Yo ese sí no lo disfrutaba tanto, siempre me lo volaba, honestamente. Es un pecado que debo de reconocer, pero no pasa nada, ¿no? Y para guitarrear, qué bueno era Pepe, además, ¿no? Era un magnífico. Bueno, sí, a todo le encontraba, ¿no? Yo, Y bueno, siempre el gran atractivo de los juegos que venían, ¿no? Era como su botana anterior a lo que venía de ese atascón de fútbol americano el día 1 de enero. qué bueno que sacas el nombre de Pepe Espinosa, porque a mí me llama mucho la atención cómo lo sigue queriendo la gente, ¿no? Cómo lo recuerda, Sí, cómo realmente impactó sí, claro. en una generación, muchos de ustedes que están escuchando, ¿no? Que crecieron con los protagonistas a las 2 de la tarde y que tenía un carisma, Pepe, y que la gente lo sigue venerando como el tipo que más sabía de fútbol americano y de básquetbol. Y yo, en mi opinión, que no sé, nunca he sabido de esos deportes, pues me parece que no sabía tanto, no sé, Ciro, pero tenía una imagen en la que se lo comprabas todo. Mira, Pepe sabía, yo te diría que Pepe era el más completo, Ujú. especialmente en 3 áreas, la de NFL, NBA y atletismo. Esas eran las áreas que a él le volvían loco. Y además estaba muy enterado de medicina del deporte. Le gustaba tanto el americano que él empezó a trabajar con la gente de centinelas de guardias presidenciales. Como parte del staff, estaba en el tema de preparación física, y le gustaba tanto que estaba en las juntas de los coaches, en la preparación de la estrategia. Entonces, a ese grado llegaba su gusto por el fútbol americano, ¿no? En el básquetbol, bueno, la mancuerna que hizo con Enrique Garay, la gente la sigue recordando. Y en el atletismo, en épocas de Juegos Olímpicos, también era el más enterado y te lo hacía muy disfrutable. A lo que me refiero con Pepe siendo el más completo es a lo siguiente. Te podía hablar en un juego de NFL de medicina del deporte, de estrategia, te lo podía relatar de manera entretenida y podía ser muy simpático. Era el Mucho. más cajeto, era muy simpático. Entonces, todo eso pues, lo hacía envolvente, maravilloso, ¿no? Y siempre Y en el trato tipo personal que pilas. tuvimos la posibilidad de disfrutarlo también, ¿no? Ajá, claro. Entonces siempre era un tipo pilas para todo, positivo. Entonces, cuando te encuentras con alguien así, pues siempre te marca, ¿no? Ya sea como compañero, ya sea como auditorio. Entonces, pues sí, yo tengo un estupendo recuerdo de Pepe, lo disfruté muchísimo cada vez que me tocó. Y mi primera transmisión con TV Azteca, pues va a estar marcada porque me tocó con él y con Alejandro Lara Licea en este juego que ya te mencionaba, ¿no? Pero sí, es un tipo Ya. que si tuviste el gusto de cruzarte con él, pues te vas a acordar cuándo fue, en qué condiciones fue y con todos estos elementos de los que te hablo, ¿no? Que eran una constante en su forma de ser. Sí, y su fallecimiento tan, pero tan extremadamente joven, terrible. Y Sí, mira, muy triste. ¿Sabes qué otra cosa era sí, padrísima? Había un programa de radio, ahora que hablábamos de radio, que él hacía en Rock 101 y a mí me encantaba oírlo, se llamaba Sport 101, pasaba en la noche. Y ponía música, rock obviamente, y hablaba de esos deportes que le gustaban a él. Entonces,
esa mezcla me parece ideal, aparte con la que congenio mucho. Teníamos gustos musicales muy, muy semejantes. Nos gustaba el rock y bueno, estaba en la estación que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, te digo, un elemento más por el que recuerdo a Pepe. Ahí empezó Pablo Viruega, por ejemplo. Pablo empezó en Sport 101 con Pepe. ¿Mm? Mira, Entonces, te digo, muchos de esta generación a los que la gente ahora verá en las transmisiones de los partidos, pues empezamos con él. pues mira, sirva esto como un pequeño homenaje a un tipo que está todavía en la mente de muchos y que quizás los más jóvenes, ¿no? No lo tengan tan claro. Yo, por ejemplo, que nunca he sabido de básquetbol o de fútbol americano, más que superficialmente y desde el gusto, sin tener nunca una especialidad, estaba errado, fíjate, y me sacaste duda. Yo pensé que no era un tipo que supiera tanto, que más bien sabía lo justo, pero que el resto lo depositaba en carisma. Y veo por lo que me dices, porque tú sí tienes, obviamente, y siempre has tenido las herramientas de las que yo he carecido para evaluar si alguien sabe o no sabe de esos deportes, pues me sacas de ese concepto hasta sobrevalorado, ¿no? Si cabe el término en el que lo tenía. Sí, mira, lo que pasa es que si sabes mucho de estrategia, yo siento que no puedes agobiar a la gente con eso, ¿no? No Ya. puedes llenarlo Bueno, perdón, Joaquín del Castillo es el mejor ejemplo, ¿no? Sí, tienes que saber entregarlo de una manera digerida para que te entienda la gente, porque si empiezas a hablar muy baldanesco, dicho sea con todo Mm, respeto, ¿verdad? ya. Vendiendo demasiado humo y luego, a ver, muy a lo Juan Carlos Osorio, ¿verdad? Yo nunca nunca me ha gustado ese estilo. Para demostrar que sé mucho, les hablo de rocket science para que digan, wow, mira, cuánto sabe. No entendí nada, ¿no? No, eso no puede ser, eso no puede ser. Ok, va, tal vez lo entiendas tan a fondo como aparentas que es, pero tienes que mostrarlo digerido, tienes que ser concreto y tienes que permitirle a la gente que lo entienda, que lo sepa interpretar, si no, no sirve de nada. Y Pepe tenía esa facilidad para hacerlo entendible a la gente. Sí, misma que creo comparte Joaquín Castillo. Le dije del Castillo, perdón, pero Joaquín Castillo, Sí, ¿no? que te También. te acordaste del doctor del Castillo o de quién, Sí, 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 me traicionó ahí el subconsciente. nefasto personaje. Pero bueno, saludos a Joaquín también, ¿no? Donde Por quiera que supuesto, nos esté Joaco. escuchando. Sí, 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 a Joaquín Grande Joaquín. yo lo recuerdo cuando jugaba en los Gamos del CUM, imagínate, estoy hablando de hace siglos. Joaco iba a ver a su hijo, que era el quarterback del equipo, y se ponía siempre en la banda, ves que siempre fue un tipo que le gustaba ir a hacer pesas, se ponía con su camiseta sin mangas, lente oscuro, Mm, ya sabes, esa postura que siempre lo distinguía para ver los partidos, ¿no? Estaba pendiente de su hijo, el gran Joaquín Castillo. Bueno, empecemos, Ciro. Tras esta preciosa introducción, ¿no? Sobre el fútbol Perdón que americano me y meta sus tanto con el comentaristas más americano, destacados. perdón que me meta tanto con el, ves que no bajo la guardia, pues yo no Sí, sí, bajo sí, la no, guardia. de ahí salió Quede y claro, perfecto, espero no porque, matar a tu audiencia, que yo sé que estará acostumbrada al fútbol, pero bueno, espero no matar a la audiencia. No, uno está acostumbrada a la divagación. Aquí, antes de un podcast de fútbol soccer, es un podcast en el que divagamos Ok. y puede salir cualquier tema. Y dos, creo que hay mucha afición al fútbol americano en general, de la generación a la que va dirigida, por lo menos, me quiero volver chango, aquella que creció con nosotros, que tendrá nuestra edad o 5, 10, 15 años menos. Por lo menos a esa generación, seguro que esta plática le cautiva y los que no, pues estarán aprendiendo, ¿no? De lo que se perdieron. Pero bueno, em, llegamos hace 2, 3 semanas, una comparación entre Messi y Maradona, Ciro, y llegamos a la conclusión de que no conviene, ¿no? No conviene comparar a jugadores que vimos con jugadores que no vimos. Ujú. Sí, bueno, Hoy, esa sí fue ¿no? una primera conclusión, sí. Ujú, Esa, si no es que la única, pero tras la comparación Messi versus Maradona, hay muchas igualmente interesantes, si no ujú, es que todavía más, y aquí vamos a abordar unas cuantas relacionadas al fútbol mexicano, al fútbol internacional, al fútbol americano, ¿no? Que está perfecto que hayamos metido en toda esta introducción de fútbol ah, qué americano bien, qué como bien, advertencia, me ¿no? gusta. Beware, porque vamos a hablar de fútbol americano. Bueno, alguien va a hablar de fútbol americano aquí y otro asentirá. No, pero ¿sabes qué? Y Es que ese tema que metiste sutilmente con un tono de fútbol americano está
muy bien puesto. Entonces estoy preparado para ese mismo. Perfecto. Y además, ¿quién mejor que tú para ello? Por Vamos favor. a tratar, eso sí, bueno, los compromisos se dicen y luego a ver si se cumplen, pero vamos a tratar de que dure entre 10 y 15 minutos máximo cada uno de los temas, que son 6, Ok, para que no nos dé el año nuevo en este podcast, ¿no? Que esto lo es estamos empezando el 25 de buen diciembre, ¿no? propósito. Venga, me parece muy bien. Bueno, Hugo Sánchez contra Rafa, Jorge Campos contra Memo Ochoa, Jürgen Klopp contra Pep Guardiola. Aprovechando tu amor y mi gusto por la NFL, decíamos un par de duelos: fútbol contra fútbol americano, Ferguson contra Belichick, Tom Brady contra Messi, y después el no va más de las comparaciones idiotas, ¿no? Usain Bolt contra Michael Phelps, para definir al mejor, si no al mejor deportista de todos los tiempos, porque ya quedamos y convenimos que eso es un error, pero sí el mejor deportista de nuestros tiempos. De todo eso vamos a hablar aquí con Ciro Procuna, y empecemos, si te parece, Ciro, con Hugo Sánchez contra Rafa Márquez. Yo creo que está muy dividido ahí el, no sé si hay un 60-40% a favor de Hugo Sánchez, o si Rafa Márquez incluso, no he visto encuestas al respecto, la verdad, pero mi sensación es que hay mucha gente que piensa que Hugo Sánchez no es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, sino que Rafa Márquez le superó. ¿Cuál es tu sentir al respecto? Yo me quedo con Hugo. Me quedo con Hugo, no porque haya sido el primero que me cautivó, por, a ver, son muchos motivos, ¿no? Creo que reúne muchísimos motivos. Me quedo con Hugo Sánchez porque fue el primero que me cautivó, porque fue el primero que me hizo sentirme representado como mexicano de una forma más que digna, de una forma triunfadora, porque vi lo que le costó establecerse en el fútbol de España y vi cómo triunfó en un fútbol de España diferente al actual. Hoy estamos acostumbrados a ver a los equipos post ley Bosman plagada de jugadores comunitarios, pero las plazas de extracomunitarios que siguen siendo muy codiciadas en la actualidad, pues hacían las veces de los jugadores extranjeros en los 80, por ejemplo, y eran codiciadísimas. Bueno, Hugo, como centro delantero del Real Madrid, tenía una de ellas. Entonces, todo eso para empezar a formar este panorama. 5 veces campeón de goleo, longevidad. Me quedó solamente con Hugo tal vez un pendiente de su carrera como jugador, que fue verlo a ese mismo nivel con la selección mexicana. Yo tenía todas las esperanzas puestas en Hugo para el Mundial de México 86, y bueno, no fue el Mundial de Hugo, apenas anotó un gol contra la selección de Bélgica, y después no lo vi gravitar como yo hubiera esperado, ¿no? Entonces sí creo que la carrera de Hugo en selección no fue tan brillante como sí lo fue a nivel de clubes, pero bueno, tenía una explicación. Mientras en el Real Madrid tenía X compañeros, en la selección mexicana tenía otra compañía. Y tú como delantero, como definidor del equipo, pues eres dependiente de esa generación de fútbol para poder también brillar. Esa es la explicación más clara que le encuentro. Y que también en un gran momento de Hugo apareció esa maldición al fútbol mexicano de los cachirules, ahora que recordábamos, ¿verdad?, a personajes nefastos de la historia del fútbol mexicano. Bueno, pues esas trampas llevaron a que la FIFA suspendiera a México del Mundial de Italia 90, no se fue por ese escándalo, y también era un momento muy brillante en lo individual de Hugo Sánchez, ¿no? Pero por todo eso que te menciono, por el lugar en el que triunfó, me quedo con él como el mejor jugador de la historia del fútbol mexicano. Yo sí ahí no tengo dudas. Yo sé que lo que hizo Rafa fue muy importante, también con un equipo de la trascendencia del Barcelona, siendo inclusive campeón de Europa, pero creo que lo que ya te mencionaba de Hugo es lo que lo pone por delante de Rafa en ese conteo. Yo estoy de acuerdo en que gana Hugo, pero no por goleada. Yo, Ah, yo no, creo que no. sí está muy parejo Sí, el debate. sí, sí. Hugo Sánchez, entramos otra vez a una de las discusiones más importantes del podcast pasado, Ciro, Ujú, sobre el peso de los mundiales, ¿no? Y claro que los mundiales tienen muchísimo peso, pero no puedes reducir la historia del fútbol, todo lo que se juega entre mundiales, que es muchísimo, ¿no? ujú. La gente que tiene tendencia a darle una importancia todavía mayor de la que de por sí tiene, no es que yo no se la dé, a las Copas del Mundo, pues sí, su primer argumento es: Hugo Sánchez fue parte en su primer mundial de la selección más vergonzosa no hablemos de todos los tiempos otra vez, pero de los tiempos modernos, ¿no? Pues sí, Argentina 78. sí, sí, sí. En el 82 se tiene que colgar parte del terrible fracaso. ¿Qué fue, el premundial de Haití?
o del Salvador? Del De Salvador, ¿no? Honduras, ¿no? Sí, el de Haití fue el de Rafa Puente. Sí. ¿Cómo sería el premundial de Haití? La Rafa. verdad, ya no me acuerdo. Es un capítulo que tengo, la verdad, y yo no sé por qué lo tienes que andar sacando cada vez que me mencionas, pero no te lo voy a permitir. Ahora que te vea, vamos a aclarar cuentas, ¿cómo ves, man? De por sí. Ok, perdón, Rafa. En el 82 no califica Hugo Sánchez con la selección en ese premundial del Salvador, me parece. O si no fue premundial, pasó algo en esta. ¿Tú lo tienes claro? Porque yo lo tengo, obviamente yo tenía 0 años. Perdón, un pequeño corchete. No me costó nada que se me calentara el hocico para andar imitando a Rafa. Le mando un abrazo a mi querido Rafa. Si me estás escuchando, Yo también. Rafa, esto fue totalmente involuntario, pero y con todo el cariño y respeto que te tengo. Cerrado el corchete, adelante, por favor. Yo también, Rafa, sabes que te quiero, aunque no sea Yo mutuo. también, no, yo también, claro que sí, pero es con todo cariño y respeto, desde luego que sí. Ok, cerrado el En el 82. En el 82, ¿qué pasó con la selección? Bueno, no clasifica, ¿no? Y ahí así es. estaba Hugo Sánchez. En el 86, los calambres. En el 90 ya, pues ya sabemos eso, pues qué culpa va a tener Hugo Sánchez de vivir ese momento. Y en el 94, pues lo que le recordamos obviamente es la banca y aquella discusión con Mejía Barón y el no haber ingresado en contra de Bulgaria. Todo lo que hace Hugo Sánchez en selección nacional, por lo menos para aquellos que no pudimos ver su trayectoria más que en los últimos años de su carrera, pero bueno, tampoco es que los libros ni los videos cuenten mucho más, es el subcampeonato en la Copa América, ¿no? Una gran selección mexicana, Bueno, sí. previo al Mundial del 94, donde tampoco tenía demasiado peso Hugo Sánchez, pero bueno, ¿no? Bueno, Era parte de esa selección y histórica, que sin duda también fue un parteaguas, ¿no? Un punto de inflexión en la selección a mexicana, ver, ese subcampeonato aquí se me hace un poco mala en la onda. Copa América 93. Se me hace un poco mala onda que estés perfilando el vaso medio vacío cuando vemos la trayectoria de Hugo en selección, porque si lo quiero ver medio lleno, yo te puedo decir, la selección en la que estuvo Hugo sí llegó a un quinto partido en una Copa del Mundo. Yo sé, sí, jugando en territorio mexicano, pero como sea, apareció en cuartos de final. Ninguna selección en la que jugó Rafa Márquez llegó a ese quinto partido. Si queremos verlo medio lleno, en el caso de Hugo, yo No, de pongo este acuerdo. argumento. Pero yo que no lo viví, por ejemplo, Ciro, y ahí me apoyo en ti, tengo la sensación de que de Hugo, que tampoco vamos a juzgar por lo que dice la historia ventajista sobre los jugadores, sobre todo desde el contexto mexicano, que muchas veces los comentaristas y por lo tanto historiadores, ¿no? Porque son los que hablaban en el momento y los que dejaban en la historia las críticas al respecto de esa selección en concreto, pues lo que nos dejan es, a mí me parece un penal fallado, un, unos calambres previo a los penales contra Alemania en esa definición de cuartos de final. No sé, creo que metió un gol, ¿no? Y obviamente un mundial en el que sí es verdad, México logra lo que no se había logrado, pero tampoco me parece a mí que la historia me cuente que Hugo Sánchez tuvo un papel primordial en ello. No, no, no. De hecho, fue parte de lo que te mencioné, ¿no? Pero también creo que tendríamos si vamos a analizar el tema mundiales, bueno, una selección en la que estuvo Hugo sí llegó al quinto partido. Y ninguna de las selecciones en las que estuvo Rafa lo pudo hacer. También sí me parecería justo ponderar esa parte, ¿no? Porque como sea, Correcto. pues Hugo Sánchez formaba parte de aquel equipo de Bora Milutinovic. Y bueno, pues bueno, ahí está nada esa parte. Sí, sí, confieso que cuando yo pondero las carreras de Hugo en la parte clubes contra la parte selección nacional, pues hay una diferencia muy importante, ¿no? Pero también tiene una explicación. Era una la compañía que tenías en un sitio y otra la compañía que tenías en otro. Sí, Hugo Sánchez, en el peor de los escenarios, es uno de los dos mejores futbolistas de la historia de México. Y quien no lo ponga en el top 2 Pues está muy, muy errado, ¿no? Cada quien puede tener su opinión, pero es uno de los dos grandes futbolistas de todos los tiempos claro. del fútbol mexicano. Desgraciadamente no hay con quién competir, ni siquiera, no hay un tercero en discordia. Pero si hablamos de los mejores jugadores en la historia de la selección mexicana, Ujú. probablemente Hugo no entre en el top 10. ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿cómo otra vez? Si hablamos de los mejores jugadores en la historia de la selección mexicana, siendo Hugo uno de Ajá, los dos mejores futbolistas mexicanos, pero si ajá. hablamos de la selección mexicana, probablemente Hugo Sánchez no entre ni siquiera en el top 10. Ay, pues, se me hace muy severo que no entre al top 10.
no lo pensaría de Selección esa mexicana, forma. olvidarme Sí, 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 olvidemos todo lo que hizo con Pumas y con el Real Madrid y con sí, el Atlético y entiendo, entiendo. selección mexicana. Sí, ahí tendrías que pensar en Jared, tendrías que pensar en Luis Hernández, en Cuauhtémoc, el propio Estás Rafa hablando solamente Márquez. de goleadores. Ahora hablemos de mediocampistas, Ujú. hablemos Sí, de defensas, hablemos de porteros. sí, no sé, digo, es tal vez otro tema, ¿no? Pero no lo podría, yo no me atrevería a dejarlo fuera del top 10 de selección, de todas Bueno, formas. en los mundiales, porque aquí está el otro en discordia, ¿no? En esta discusión, Rafa Márquez, siendo defensa, Ujú. marca 3 goles en 3 mundiales distintos, ¿no? Em, Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, hizo 3 goles, pero de penal. Em, bueno, 2 de ellos, ¿no? El otro histórico contra Contra Bélgica, ese sí Bélgica, sí, en Burdeos. que lo tenemos muy claro. Rafa Márquez le mete gol a Argentina, ¿no? En aquel partido de Leipzig, le Ujú. mete gol a Sudáfrica en la inauguración del Mundial de 2010 y le mete gol a Croacia, ¿no? En Brasil. En Japón. No, en Japón es Es cuando Cuauhtémoc, en disculpa, Japón no sí. mete gol, No, ¿no? no, En olvídalo, Japón, de hecho, es cuando olvídalo. lo Sí. expulsan No, contra no, no. Estados Unidos por el codazo terrible a Kobe Jones. Sí, no, ese fue Cuauhtémoc, disculpa, sí, mía, me equivoqué. De hecho, a Rafa Márquez, si te acuerdas, Ciro, se le acusó siempre de perder el control en los momentos grandes, ¿no? Con la selección también, Pues sí, también sí. tuvo que pagar eso que siempre, obviamente en otra época, pero el atenuante para Hugo Sánchez es que tenía compañeros muy distintos en selección a los que tenía a nivel de club. Ujú. Pero con Rafa Márquez como que siempre es que Rafa Márquez no responde, es que no es el mismo Rafa Márquez en la selección que en el Barça, en los momentos importantes pierde la cabeza. Y yo ahora mismo a la distancia, pues solamente me acuerdo de ese codazo brutal, una Eh, vez que estaban eliminados en sí, Corea y Japón contra contra Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas de otro momento en el que se achicara Rafa Márquez como se bueno, le acusaba en su momento? pues no, mira, no, lejos de achicarse, creo que le pasaba eso mismo que acabas de mencionar, ¿no? Yo recuerdo alguno contra Estados Unidos en un juego eliminatorio en Columbus, donde también recibe una tarjeta de expulsión. Entonces, sí, en ese tipo de partidos es que veías que perdía un poco el control Rafael Márquez, ¿no? Sí le pasó varias veces con selección mexicana. Ahora, mira, no con esto, yo hasta me siento ingrato sacándole sus trapos al sol, ¿no? De decir, es que lo expulsaron en tal lado, lo expulsaron en tal otro. Fue muy bueno lo de Rafael Márquez con la selección mexicana, ¿no? Y aquí estamos ponderando en el peor, como bien dices, en el peor de los escenarios al segundo mejor en la historia de la selección mexicana. También tuvo longevidad, también tuvo gran clase, un referente en la defensa central, empezó muy joven, su primera convocatoria a selección nacional llegó casi casi por error, recordarás cómo No, fue no, ese por error, episodio. deja el casi casi. Exacto, sí, 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 Bora de Bora no sabía lo que Milutinovic. estaba haciendo. Exacto, entonces, pero bueno, imagínate, pero yo me acuerdo muy bien, a mí me tocó el gusto de narrar los primeros partidos de Rafa Márquez con el Mónaco. Eran tiempos en que en TV Azteca se pasaba fútbol francés. ¿Por qué? Sí. Porque lo acababan de contratar y me tocó transmitir los juegos de Rafa con el Mónaco. Era un equipazo. Y Simón era el gran goleador, Thierry Henry muy joven, ¿no? tenías a Fabián Bartés, tenías al muñeco Gallardo ahí desplegando clase. Él llega al mismo tiempo que un chileno apellidado Contreras, Contreras. ¿no? ¿Puede ser? Exacto. Y las expectativas están puestas en el chileno y el que termina funcionando es Rafa. En fin, muy bien desde el principio, teniendo en algún momento a Didier Deschamps, si mal no recuerdo, como entrenador. Entonces, desde el principio cayó muy bien en el fútbol extranjero, en el fútbol europeo, y bueno, a nivel de clubes también su carrera muy sólida, y de esa yo estoy seguro que tú podrás hablar mucho más. De hecho, casi casi puedo pensar que tú lo tienes por delante de Hugo, porque lo viste en el No, no, yo, Barcelona. yo ya te dije, yo ya mi veredicto no lo dejé en suspenso. Te digo que para mí Hugo está por delante de Rafa ¿En Márquez, serio? Eso es una pero sorpresa para mí. no, no, sí, porque empecé dándole con todo a Hugo, ¿no? Pero, pero claro, porque dividir es complicado. En la historia de la selección mexicana, sin ninguna duda, ¿no? Ya decimos lo de Rafa Márquez. Es cierto que era un poco Rafa Márquez en la selección lo que Sergio Ramos en el Real Madrid, guardando las distancias, que tampoco son tan gigantescas, pero sí las hay, Ujú, ¿no? Que te podía dar lo mejor y lo peor, pero que al final todo lo bueno que dio compensó todo lo malo, porque recordabas alguna expulsión en Columbus, ujú, pero también hay que acordarnos, por supuesto que nos acordamos, que el gol más allá de los 3 goles que mete en 3 mundiales distintos, ujú. el gol que acaba con la maldición en Columbus, ¿no? Creo que fue camino al Mundial de Rusia, le quito el creo, fue, Sí, sí, sí. fue camino a Rusia 2018. Con Osorio, sí. Con gol de Rafa Márquez, por fin se acabó la maldición en Columbus, ¿no? Entonces, Ujú, todo lo que le pudo quitar Rafa Márquez en un momento dado a la selección en ciertos partidos importantes es que lo pagó con creces. Pero bueno, eh, dejemos la selección. Es verdad
que si hablamos de quién fue mejor jugador desde el punto de vista técnico, ¿no? Si somos muy ortodoxos, Ujú. creo que tenemos que coincidir en que Rafa Que Márquez Márquez, técnicamente era claro, mucho mejor que Hugo Sánchez. Lo que pasa es que jugar al fútbol no solamente es técnica, ¿no? claro. Es saber dónde estar parado y tener intuición, y para eso no había otro, ¿no? Y sobre todo meter goles, ¿no? Si lo quieres reducir a algo, es meter goles. Déjate la técnica, hay que meter goles en el fútbol. Sí. Y para eso no había nadie mejor que Hugo Sánchez. Es verdad que Hugo no gana la Champions League, no se acerca ni siquiera a jugar una final de la Copa de Europa, que Rafa Márquez lo hace una vez como titular, en la otra lo hace, bueno, es parte de esa segunda Copa de Europa, ¿no? Que gana su equipo, pero él ya venía con lesiones y no puede jugar esa final en contra del Manchester United en Roma. Ujú. Pero vaya que fue importante en 2006 en la final de París y en ese Barça que por fin ganó una Copa de Europa después de 14 años de no hacerlo. Pero hay un punto que mencionabas al principio, Ciro, y me parece definitivo, ¿no? Son diferentes épocas, siempre es difícil, Sí, pero honestamente, por bien que Rafa lo había hecho en el Mónaco, si le hubiera tocado una época como la de Hugo, en la que el Barça solamente pudiera escoger a 3 extranjeros, honestamente, lo más probable es que Rafa nunca hubiera llegado al Barça, ¿no? Si el límite fuera 3 extranjeros, sí, la verdad es que, a diferencia de Hugo Sánchez, que era la gran estrella de un Real Madrid, que además fue un gran Real Madrid, sí. no nos equivoquemos, es decir, no ganó la Copa de Europa, pues sí, no la ganó, pero es que Nada, seguramente no ha habido un Real Madrid tan dominante a nivel liga. sí, Desde tiempos de Di Stéfano no había y no ha vuelto a ver como ese de la quinta del buitre en el que fue tan fundamental Hugo Sánchez. Era la figura absoluta de ese equipo, ¿no? sí, Y Rafa, siendo muy importante en el Barça, no era ni el uno, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Era importante, tampoco lo quiero quitar del todo el top 5, pero para mí no era parte del top 5 de ese Barcelona. Estaba justo ahí, era muy importante ujú, y todavía se le recuerda a Rafa, mira cuántos años después, porque nadie ha sido capaz de tener tanta clase en la salida de balón y sobre todo el balón largo y cada vez que alguien lo intenta o lo hace bien sobre todo, todavía se acuerdan en España de Rafa Márquez. Todo eso tiene un mérito tremendo, pero sí, el ser la figura absoluta de un equipo tan tremendo como era aquel Real Madrid, ¿no? Que también tenía otros futbolistas muy, muy buenos, por supuesto, Michel, Butragueño, etcétera, pero Hugo mandaba. sí, Hugo era uno de los líderes de ese equipo y hablabas ya de la compañía, Michel Butragueño, pues también tuvo a Rafael Martín Vázquez, tuvo a Rafa Gordillo, tenía a gente de mucho carácter como José Antonio Camacho, tenía Gallego, tenía Maceda, Jorge Ruggeri llegó Valdano, después, ¿no? más tarde, sí, Jorge Valdano también como acompañante adelante. En fin, era un equipazo ese del Real Madrid. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionas desde la parte técnica. Ver a Rafael Márquez y evaluarlo desde la parte técnica era un deleite, era un goce, porque no nada más cumplía con el trabajo, lo hacía elegantemente. Podía podría desgranarse Olés desde la tribuna cuando hacía una cobertura o cuando salía o cuando con esa elegancia se levantaba para conectar con la cabeza en jugadas de táctica fija. Era muy bueno cobrando tiros libres. Evidentemente no lo veías tanto porque le tocaba estar con Ronaldinho en algunos momentos. Entonces, bueno, pues, va el patrón, ¿no? A cobrar los tiros libres, pero anotó Claro, muchos goles de tiro libre. Entonces, sí, sí, y esa calidad y entendimiento que tenía, por ejemplo, para iniciar las salidas, para poner trazos de 40 metros y con una precisión milimétrica, la supo aprovechar muy bien Ricardo Lavolpe cuando fue él el seleccionador nacional. Esa selección creo que alcanzó picos futbolísticos muy altos y creo que en buena medida empezaban porque tenías a alguien como Rafael Márquez, que te podía jugar como líbero, como último hombre, pero que también se podía mover hacia la línea de medio campo y ser también el primer recuperador o el iniciador de las salidas. Entonces, esos picos que llegó a tener la selección de la Volpe en buena medida fueron permitidos porque tenías a un jugador con esas condiciones para iniciar las salidas, para cerrar las coberturas, para cumplir con un trabajo tan completo como el que solamente te daba alguien como Márquez, ¿no? Entonces, en ese sentido, bárbaro. Y si vemos a Hugo, por las características de su posición, pues a lo mejor no era necesario todo esto, pero Hugo alcanzó límites también altísimos en cuestión de definición. Hay una temporada en que anota 38 goles. Fueron 37 o los 38 que los anotó de primera yo intención. creo que los 38. Fueron los 38, ¿verdad? De primera intención.
de primera intención, o sea, un gran definidor. Te definía de derecha, de izquierda, de chilena, de Claro. media tijera, de cabeza, de como fuera. Un brillantísimo definidor, que además tenía una capacidad bárbara que pocas veces ves. Tal vez lo ves ahora con Zlatan Ibrahimovic siendo lo que es, que, que tu mente le puede decir a tu cuerpo, haz algo, pero en tu mente puede dibujarse padrísimo, pero a la hora de ejecutarlo, pues no es tan fácil. Pero esa capacidad de mente, cuerpo, ejecución, dominio de la mecánica, lo tenía plenamente Hugo Sánchez, ¿no? Entonces, creo que todo eso estuvo también junto para ser un jugador de época, que por eso alcanzó los límites que alcanzó. No dejo de resaltar esa parte, no tan técnico, seguramente, pero con todo esto que para su posición de definidor, de delantero, de ese del último toque, pues lo hicieron completísimo y el mejor. Sobre todo en esos tiempos, ¿no? Claro. En estos tiempos que corren, pues ya necesitas del delantero otras virtudes que Hugo no tenía, pero para su época Sí, aunque creo. realmente no necesitabas. Es decir, sí había jugadores como Van Basten, Ujú. que era el otro gran delantero de la época, mucho más fino, pero, pero bueno, ¿no? Fue como un adelantado a su época, en ese caso Van Basten, ¿no? Yo creo que, Ahora ya todos los delanteros son de ese corte, ya parece hasta normal el delantero fino. En la claro, época de Hugo no era necesario, y la verdad es que lo que ha pasado es que gente como Cristiano, como Messi, le han hecho mucho daño a Hugo, porque ahora parece normal lo que era extraordinario, ¿no? Los números que logró Hugo Sánchez ujú, es que ahora parecen casi normales cuando no lo son, no lo eran en absoluto, no, y sobre todo en esa época en la que ya lo hablamos en el capítulo anterior, era más difícil hacer goles. Es decir, el reglamento de juego ha tenido ciertas variantes, muy poquitas, pero poco a poquito ha ido mejorando el juego. Por mucho que criticamos a la FIFA y con razón a la International Board en aspectos como los de la mano y cómo no pueden corregir tantas cosas dentro del reglamento que son muy corregibles antes del uso de la tecnología. Pero más allá de eso, en lo que se refiere a hacer el juego evolucionar para que no se quede a donde apuntaba precisamente en esa época, ¿no? Italia 90, que tocó fondo el fútbol como espectáculo, pues ha ido en la regla del fuera de juego quitando varias cositas, ¿no? Y el fuera de juego pasivo era terrible para los delanteros. Era muy difícil jugar porque facilitaba a las defensas la labor de yo achico la cancha, arrastro conmigo a todos los atacantes rivales, porque en cualquier balonazo largo están en fuera de juego, aunque no participen en la jugada. Y ahora, también en parte, por eso se meten muchos más goles los grandes delanteros, que además son buenísimos, pues porque es un poco menos difícil hacer goles. En la época de Hugo, realmente la labor del defensa para evitar goles era mucho menos complicada. Sí, lo describes muy bien. Yo me quedé pensando en algo que mencionaste también hace un momento, que podamos tener esta discusión entre el uno y el 2, pero que para Exacto. integrar al que se llevaría la medalla de bronce, si quieres Ese es un repartimos. debate tremendo. Sí, 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 si sí. quieres repartimos 2 de oro y no hay bronca, de verdad. Y yo Exacto. me quedaría contento con esa definición del debate. Repartimos 2 de oro y se acabó. Pero bueno, 1-2, 2-1, no hay discusión. O vaya, van a estar. Pero el de la medalla de bronce, ahí sí creo que hay un distante tramo para encontrar al siguiente, ¿no? Porque podemos hablar de. Yo creo que hay alguien que sí levanta la mano de manera Hay sólida. muchos, pero A ver, están ¿quién muy parejos. A pensaste? ver A ver quién. si pensamos en el mismo. Uf, no. A No, ver, déjame pensar. yo tengo que Mm, mandar a Cuauhtémoc Blanco como un sólido bueno, candidato. es verdad. No había pensado en Cuau. Sí, sí, pensé más en los europeos, es verdad. Sí, sí. ¿Sabes qué es algo que me encanta de Cuauhtémoc? Y me estoy saliendo aquí del guión, pero No, no, claro. algo que también, ahora que estamos hablando de lo que eres en selección, lo que eres a nivel de clubes, Cuauhtémoc era ese tipo de jugador que no abundan, que cuando se ponía la camiseta de la selección era tan bueno como lo veías en su club en el América o mejor. Porque hay jugadores de clubes y hay jugadores de selecciones, y no todos encajan en selección. Bueno, este no nada más encajaba, elevaba su nivel. Tú ponías a Cuauhtémoc en un territorio hostil, no se me olvida una eliminatoria de Copa Libertadores contra el América de Cali, donde le rementaron la madre y decían, no saben lo que están haciendo, están alimentando a la bestia y les pintó la cara. Ese es Sí. Cuauhtémoc Blanco que en un escenario complicado, hostil, se crece a la adversidad. Y eso ocurría con él en selección nacional y ocurría también en clubes, con una longevidad bárbara. Un tipo bohemio que si hubiera sido más disciplinado, me puedo imaginar lo que habría sido como jugador. Qué lástima que no lo pudo consagrar en grandes equipos como sí ocurrió, como el caso de Hugo o el de
Rafael Márquez, pero sí tendría que mandar por delante a Blanco como un sólido, sólido candidato a ese tercer lugar. Sí, no te lo discuto. El principal debe de Cuauhtémoc y por eso está tan parejo el tercer lugar. Y desgraciadamente no es que esté parejo porque están cerca, están a una galaxia o a dos, ¿no? De Hugo y Márquez el resto. Ujú. Pero en contra de Cuauhtémoc le juega el haber ganado muy, muy, muy poquito, ¿no? Es decir, parafraseándote, cualquier pelado del América moderno tiene más títulos que Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero Y no sí, por eso va a ser ¿no? mejor, ¿no? O sea, también hay que ver las No, evidencias, pero ¿no? es su debe, es claramente su debe. Es decir, los títulos son sumamente importantes y es increíble, no hace justicia. Con la selección mexicana, pues, ¿qué va a ganar Cuauhtémoc? Es decir, ganó la Confederaciones, bien, ganó lo que podía ganar, ¿no? Ujú, Pero a nivel clubes, cuando se juega cada 6 meses, títulos de goleo, por ejemplo, que no era un goleador nato, obviamente, él era otro tipo de jugador, no era un centro delantero, le alcanzó, creo que para un título de goleo, le alcanzó para una liga, ujú. pero un tipo de esa magnitud lo tienes que explicar como lo acabas de explicar tú, ¿no? No lo puedes explicar desde los números ni desde los títulos, porque A era mí, otra cosa totalmente distinta y que no se vio premiada, ¿no? Por los títulos que al final siempre tienen que ver con el colectivo y no con las individualidades. hay que evaluar muchas cosas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, algo que me alucinó de Cuauhtémoc Blanco, lo que seguía gravitando en la última parte de su carrera. O sea, porque ya no tenía la explosión de antes. Creo que esa lesión de ligamentos le terminó mermando de Hansi manera Delkoff. importante, sí, su rendimiento, pero ya no tenía la velocidad de antes. Pero eso lo sabía suplir con un entendimiento del juego y con una inteligencia difícil de igualar. Él ya sabía lo que iba a hacer antes de que le llegara el balón y era capaz de desequilibrar de esa manera, ¿no? Entonces, esa forma de seguir gravitando a diferentes niveles en la recta final de su carrera, inclusive le hicieron todavía un partido de despedida, siendo Nacho Ambriz el técnico contra el Morelia, un juego de liga oficial. Jugó Increíble. 45 minutos y en ese partido se le vio bastante bien. Se puso a tono, trabajó, le chambeó bien durante mes y medio, 2 meses. Como boxeador. A los 40 años, ¿cuándo ves eso en un jugador de campo, no? Y que Esa, no se ha cuidado, claro, que nunca se cuidó, además, porque de exacto. Ibrahimovic a los 40, bueno, se ríe, ¿no? Pero Claro, claro, Zlatan es eh, un fenómeno, ¿no? Un fenómeno. sí, sí, Pero bueno, eso es un elemento que también pongo por ahí, ¿no? Pero ya sí, se desvió sí, un sí. montón la plática, tú No, discúlpame, pero está bien, pero de eso se trata. Lo que pasa es que ya nos pasamos esos 10, 15 minutos de largo. sí, Pero bueno, para acabar, y que no se queden con la duda, yo estaba pensando en Andrés Guardado. No es que no te compre la de Cuauhtémoc, pero estaba pensando okey, en Andrés Guardado, que tiene también muchísimos méritos. La cantidad de años que se ha mantenido en Europa como nadie es tremenda. Lo que pasa es que nunca lo hizo en un equipo grande, ¿no? Lo hizo en equipos importantes como el PSV, por ejemplo. Cuando estuvo en equipos un poco de más demanda como el Valencia, pues no lo alcanzó. Pero bueno, estamos aquí destacando los debes cuando tiene a nivel selección nacional y además a nivel club en Europa una trayectoria impecable, tremenda, ¿no? Como capitán del Betis y antes como capitán del PSV. Andrés Guardado también magnífico. Y también Chicharito, habrá mucha gente que piensa que Chicharito está ahí y claro que tiene cartas, ¿no? Bajo la manga. Para empezar, el máximo goleador de todos los tiempos de la selección mexicana y después cuántos jugadores han llegado a una final de la Champions League, ¿no? Como lo hizo Chicharito Hernández, él y Rafa Márquez nada más. Pero bueno, no, el tema hoy no es ese, sería un tema para un solo episodio, sin por ninguna duda, Ciro. supuesto, sin duda. Pero si no quieres agregar nada más, convengamos en que Venga, gana Hugo, aunque le podemos dar 2 medallas de oro a ambos. Y es verdad que lo triste del asunto es que los terceros, siendo muy buenos, estén tan lejos, ¿no? Un fútbol con tantas historias que contar, ¿no? Con tanta tradición como el mexicano, debería tener muchos más Hugos y Rafas, sí, y solamente tiene dos. exacto, sí. A mí, por ejemplo, alguien que me encanta, ya sin desviarme mucho más, No, tranquilo, pero ahora que de eso se hablamos de la trata esto. parte técnica, a mí Carlos Vela me parece un Sí, crack, me parece muy meritorio, sí, sí. una cosa alucinante, ¿no? Pero bueno, en fin, es alguien que no quería dejar de mencionar, Es verdad. que se Bien, bien mantiene mencionado. vigente y que en esa parte de cualidades para jugar al fútbol fue sin duda tocado por los dioses. Pero bueno, venga, vámonos. Bueno, vamos al segundo, que Ajá, es, aquí sí hay más debate, es decir, no creo que haya para nada una unanimidad en torno a que Ochoa y Campos son los dos porteros más grandes en la historia de la selección mexicana. Pero de nuevo, ujú, aquí estamos hablando de los que vimos y con todo el respeto, bueno, tú sí que viste a Pablo Larios, entonces podrás hablar de Pablo Larios, yo lo vi también, no me va a gran hacer aquí el bebé, Pablo pero ya lo vi Larios. en su parte más baja, ¿no? Con Toros Neza y un poquito con el Puebla.
pero Pablo Larios, por supuesto que estará en el debate, ni hablar de la Tota Carvajal, al que creo que ya no viste, Ciro, No, pero ya me sacarás de duda. no llegué, Nacho Calderón, no llegué a ver Rafa al Cuate Puente, Calderón Rafa tampoco. Puente, por supuesto, pero bueno, Dale, dale, dale. creo que es Ochoa y Campos, ¿no? Pues tiene que estar entre esos dos. Sí, yo pondría también ahí como un tercero, sólido tercero, a Osvaldo Sánchez, de los que me tocó ver. Creo que Osvaldo también era completísimo. Y aquí, en esa parte de ser un guardameta completo, es donde, por ejemplo, alguien como Ochoa, ante mis ojos, tiene un debe importante, porque creo que desde el principio era notorio que se le dificultaba el tema del juego aéreo y tampoco era que no tuviera estatura, que no tuviera alcance como para perfeccionar esa parte. Pues a estas alturas ese sigue siendo un problema para Memo Ochoa, ¿no? Que jamás corrigió y que no va a corregir porque pues estará más cerca del final de su carrera que al principio. Entonces sí creo que esa que era una debilidad desde el principio jamás dejó de serlo, pero convirtió el otro extremo en su gran virtud. Cuando tú conoces a Memo Ochoa en persona, te sorprende el alcance, el tamaño de sus brazos y eso es lo que lo convirtió en un gran guardameta atajador. Otra cosa que le tengo que aplaudir a Memo Ochoa es eso mismo que te resaltaba hace un momento de Cuauhtémoc Blanco. Cuando llega un momento de alta presión, un partido de selección mexicana en Mundial contra Brasil, pues Ochoa va a ser tu figura y algún otro puede llegarse a agobiar o se lo puede comer el escenario. No le pasaba a Guillermo Ochoa. Entonces, esos son grandes, grandes aciertos en su carrera. En lo suyo, atajador de lo mejor que he visto. En grandes escenas podía ser tu figura. Me atrevo a pensar que en mundiales consecutivos fue Ochoa el mejor futbolista de la selección mexicana. Así lo pongo. Lo fue en Brasil, lo fue en el mundial siguiente. Entonces, eh, soy de los que se inclinan un poco más por Memo Ochoa. Lo que vi en Campos, también totalmente fuera de lo que podemos llegar a ver en algún momento, ¿no? Totalmente, vaya, un superdotado también, ¿no? Pero muy a su estilo, si quieres, del que ahora hablamos. Pero sí me tendría que quedar Sí. con Ochoa por longevidad y por esto que te acabo de mencionar. O sea, ¿te quedarías con Ochoa como el mejor portero mexicano de todos los tiempos? Lo podría poner por delante, sí, sí. Mira, a mí otra vez volvemos al mismo tema de separar lo que es selección mexicana y lo que es sobre todo la historia de los mundiales, ¿no? Ujú, Para mí el debate Ochoa contra Campos solo se entiende a través de reducir la historia de ambos a lo que hicieron en los mundiales, que ahí sí, Ochoa tiene cartas ganadoras claro. sobre Jorge Campos. Y por otro lado está también la idealización que expuse en el capítulo anterior, ¿no? De cómo a nuestros ídolos de la niñez Ujú, crecemos y los seguimos viendo con ojos de niño. A mí me pasa eso con Campos, lo confieso, ¿no? Lo confieso. La otra vez vi un partido, un América contra Pumas, en el cual yo estuve en el estadio, fue la final de ida, ujú. ¿no? Del 90-91, jugada en el Estadio Azteca, y la neta, Campos era un desastre, ¿no? O sea, se le escapaban balones, mal posicionado, era un desastre desde los ojos ya de lo que debe ser un portero 2020, Así es. que se me entienda. ¿Quieres otro? Además era muy joven en ese momento, Jorge. ¿Quieres otro? Eh, Revísate México-Noruega, Mundial del 94. Y vaya, no se trata ok. aquí de matarlos, ¿no? Por supuesto que no. No, 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 Pero ya lo ensalzaremos, pero fue aquí, claro, pero fue un juego también donde padeció Jorge muchísimo. Y México tuvo para ganar ese partido. Pero bueno, México contra Noruega, primer partido mundial de 1994. Dije, ah, caray. Muchas otras cosas positivas, ¿no? Pero también en yo ese momento no te creo lo diste mismo. cuenta, también te pasó como a mí, Sí. en perspectiva es cuando Ajá. dices, ¿qué onda con Campos? Claro, sí, sí, de acuerdo. Sí, porque en ese momento todos nos fijamos nada más en Sague, ¿no? Y en su remate histórico con el omóplato. Sí, caray. Pero sí, Campos, visto con los ojos de niños, porque uno mantiene los ojos de niño conforme que vaya creciendo, ¿no? Ujú, Y es muy difícil despojarte de esa imagen con la que te quedas, a menos de que revises ese tipo de videos como los que mencionamos. Pero para mí Campos es muy superior a Ochoa sí, ¿tú crees? Ujú, en muchos sentidos, no en el de la historia de los mundiales. okey. Es verdad que a diferencia de Ochoa, Campos, yo creo que a partir de los 30 años se tira la hamaca, o sea, la imagen que deja ya después como suplente en Cruz Azul, en Tigres, muchos errores. No volvió a ser el de Pumas, Ujú, ¿no? Vamos, no fue una excelencia, sobre todo para un portero que suelen ser mucho más longevos. Me parece que ahí Jorge queda de ver. A mí Ochoa me encantaba cuando aquella Libertadores, ¿no? Muy, muy joven, cuando
pues el portero se supone que tenía que ser Saja, y de hecho Sí. Saja viene al América, ¿no? Cuando Ochoa ya ha debutado, me parece, y mandan a la banca a Memo de una manera pues Sí. totalmente injusta. Ruggeri, el técnico. Era Ruggeri, sí. Pero a mí es que era eso, justo lo que tú dices, era con poco que mejore esas lagunas Ujú, propias de la juventud y ujú. de la madurez y de los minutos, es que va a ser el mejor. Y pues no, pasaron los Sí. tiempos y pasó el tiempo y nunca ocurrió. Y otra cosa perdón que te interrumpa, otra Sí, cosa sí, que sí. también creo que, hay que valorarle a Ochoa, él se atrevió a probar digo, no Sin quiero duda. decir que Campos no se haya atrevido, ¿no? Pero, siendo una posición en la que difícilmente gastas una plaza de extracomunitario, ya en un mundo diferente, en un planeta fútbol distinto, Ochoa se atrevió a buscarse la vida en España, a buscarse la vida en Francia, en equipos que están peleando por el descenso. Y muchas veces ahí era que lucían sus condiciones, pero sí, creo que tiene ese gran debe, no terminó por ser ese portero completo, pero sí te digo que podía ser tu figura en una Copa del Mundo, y lo fue en 2 ocasiones, en 2 mundiales diferentes. Sí, sí, eso se lo reconozco a Memo, ¿no? Lo persiguió, tenía ese sueño, quería jugar en Europa, lo encontró en el peor equipo dentro de las ligas importantes, la francesa, la peor de las 5 ligas importantes, un equipo pequeñitito como el Ajaccio, antes lo había intentado en el Fulham sin suerte, lo buscó y después no le pasó como a tantos otros, que fue, vio de qué se trataba, no le fueron bien las cosas y se volvió a lo Claro. fácil, ¿no? Cómo lo intentó, cómo siguió y tuvo pésimas temporadas en el Málaga, donde Kameni no le dejaba ser titular, en el Granada desciende, busca equipo y solamente el estándar le levanta la mano y ahí sigue y es tremendo, ¿no? La verdad es que tenía unas ganas de triunfar en Europa, no solamente de jugar en Europa, sino de triunfar, que no se le dio. Sí, eso que Honestamente dice no se le mucho. dio ni cerca. Em, ¿Por qué? Pues porque no me parece a mí, más allá de que es un, ya lo que mencionaste no queda la menor duda, ¿no? En momentos importantes tiene un hambre, tiene una mentalidad, tiene unos reflejos extraordinarios. Lo que sabe hacer lo hace como nadie, Ujú. pero para mí, mi visión del portero, Ochoa no es un buen portero, honestamente. Para mí el portero principalmente debe prevenir el peligro, no apagarlo. Hay que prevenir Ujú. y después si necesitas apagar, pues claro, que importante es apagar el incendio. Pero como no, a la hora de prevenir, Revisor, sí. Ochoa prefiere quedarse debajo de los postes. Ujú. Pensemos en tres remates cerca del área chica, Ciro, Sí, ¿no? Tres también. remates Ujú. de cualquier equipo. Portables, A lo sí. mejor para dos, ¿no? Y queda como un héroe, porque queda en la foto y nadie se pone a pensar que quizás pudo haber ido a descolgar los tres. Y nadie, ¿no? O sea, yo prefiero que de esos tres centros, Ujú. antes del remate en el área chica, que salgan tres a descolgar y por ahí va a descolgar dos balones, nadie se lo va a aplaudir, nadie se va a enterar. Y lo peor de todo es que en una de esas tres va a salir en falso, ¿no? Y el resultado va a ser el mismo, porque si le rematan tres veces, se deja que le rematen tres veces, a lo mejor hace dos paradones y le meten un gol. Sí. Y aquí, si sale a descolgar tres veces, pues a lo mejor en dos descolgadas se queda con el balón, nadie le aplaude, y en una hace el oso porque salió mal a cazar mariposas, ¿no? El Ujú. resultado va a ser el mismo, le metieron uno de tres, pero en las que descolgaste, recuperaste la posesión, tienes el balón, no diste córner, no diste rebote, y Ochoa da muchas segundas oportunidades. Entiendo. Entonces, Es o válido, sea, muy válido. claro, entonces eso es uno, lo que ya mencionaste, ¿no? El juego aéreo, ¿no? Dominar el área, descolgar balones, no lo tiene, ¿no? Hay porteros Jugar ágiles, con los hay dos pies. grandes tipos de porteros, ¿no? Los ágiles y los corpulentos, los pesados, los que se quedan debajo de los postes porque esa es su corpulencia, ¿no? El problema con Ochoa es que ni es corpulento, ¿no? Para quedarse entre los tres postes, por eso depende totalmente de su agilidad, pero su agilidad debajo de los postes, porque no tiene esa agilidad para jugar lejos de la portería, a diferencia de Campos, y aquí es donde quiero hacerle honor a Jorge Campos. Eso era lo que definía a Jorge Claro, Campos. sí. Eso es número uno. Número dos, un buen portero ordena su defensa y la aleja del área. Eso hacía Campos, y en tiempos donde todavía no se jugaba con defensas muy adelantadas, ¿no? Porque el buen portero, se encarga de cubrir el espacio a la espalda de la defensa. Ochoa lo que hacía era al contrario, ¿no? Acercar a la defensa por su estilo de juego. Y número tres, a diferencia de Campos, es que el juego con los pies, obviamente, ¿no? Muy, muy básico. Nada que ver, sí. Y esa era la mayor virtud de Campos, era tremendo. O sea, y si a Campos le agregas el carisma, los uniformes,
que era un muy buen delantero. Además, es que era más digno de cómic, de ciencia ficción, de una película de Disney, que de fútbol profesional. Pues, no era, imagen de Nike. Yo me acuerdo perfecto Sí, de esos sí, comerciales sí, que hacía con Eric Cantona y compañía, y Campos claro, tenía con tenía Maldini, un sí, sí. papel primordial, ¿no? Es un tipo que tenía una y que sigue teniendo una gran conexión con la tribuna, con la afición, por su carisma, por su don de gente. Es un tipazo, además, es un tipazo. Eso también, por Y supuesto, Memo que también, Ochoa. ¿eh? Sí, Memo es sí, muy buen tipo también. yo siento que a Memo alguna vez vi que me bloqueó en Twitter. Ah, Y dije: tienes algo "Ah, ahí con Memo. chirrión". Pues, digo, si algún día algún día tuve que, hablar de esto del portero completo, ¿no? Y llegué a decir Ya, que Corona o Talavera me parecían más completos que él. Y sí, lo sigo sí. pensando. Sin embargo, vi a Talavera ponerse, como portero de la selección en algún partido que valía, y lo vi entregar una versión terrible, ¿no? Ahí es donde Ochoa se come a todos, ¿no? Sí creo que Ochoa sí eleva su nivel cuando se trata de una cita importante. Y entiendo muy bien toda esta comparación y me parece muy válida. Sin embargo, también creo que, imagínate, me hablas de que Campos tenía también, o tuvo ese problema en la segunda mitad de su carrera, que no fue el mismo que habías visto en sus 20 o cuando estuvo con los Pumas de la universidad. Y además él también sufrió en el juego aéreo. No me vas a decir que no. Ahí, No, ahí- claro, ahí también por un tema pues, de es verdad. alcance, de estatura, también le terminaba pesando, ¿no? Entonces tampoco es que fuera un primer lugar que robara, ¿no? Pero, Si hablamos pero, de pero, pero longevidad Ciro, en sus carreras, pues también ahí gana Ochoa, ¿sí? sí, pero a ver, con lo del juego aéreo Ajá. hay algo muy importante Ujú. y ya te lo comentaba antes, se atrevía. Jorge Campos se atrevía y la cagaba Ok, algunas veces. vaya, Pero vaya. es lo mismo, lo que te digo, la parábola de los tres centros al área chica, Ujú. en el que el portero que sale tres veces y dos veces descuelga y una sale mal y queda fatal y parece un mal portero, contra aquel que espera y Sí, queda como héroe dos veces y de todas formas le meten uno de claro. tres goles. Al final de la Entonces historia Jorge es salía, se mantuviste el atrevía cero. Al y la final cagaba y la volvía a cagar, pero seguía saliendo, porque esa era además la escuela de Pablo Larios. claro, sí, pero además tú también tienes que ser consciente de tus virtudes y tus De limitaciones, acuerdo. ¿no? Y al final de la historia lo importante es preservar el cero o no. Eso creo que también tiene que ser ya una conclusión final, ¿no? Entonces, bueno, también te digo, entendiendo muchas de las virtudes, y que no estoy para nada aquí para venir a demeritar lo que hizo y lo que ha sido Jorge Campos para el fútbol mexicano, tal vez no tuvo la longevidad que sí está teniendo Guillermo Ochoa, no tuvo tanta continuidad en Copas del Mundo como sí le está teniendo Ochoa se atrevió, pudo encontrar un lugar en el fútbol de Europa, aunque fuera en equipos más pequeños. Y de Jorge Campos, pues no podemos de mencionar sí, esa habilidad increíble que no creo que volveré a ver en mi vida en el fútbol, de que podía ser también delantero. O sea, eso me parecía fuera de este planeta. O sea, ¿quién te Eso es puede de jugar? cómics. Sí, ¿quién te puede jugar dos posiciones y puede ser el titular en ambos casos? O sea, las generaciones recientes no habrán visto a Jorge Campos en un partido empezar como portero y que Miguel Mejía Barón en el segundo tiempo lo hiciera cambiarse en la imaginaria, como le llaman, el suéter de guardameta para ponerse como delantero y anotar un gol. Eso lo hizo en la primera división. Eso no lo voy a volver a ver en ningún lado. No creo volverlo a ver. Eso lo hizo este señor. Y Contra me Cruz Azul, parece por cierto. No alucinante. solamente contra Cruz Azul, pero me acuerdo muy bien de un partido contra Cruz Azul en el que lo hizo. Ajá, Además, con gol claro. de tijera, de media Claro. tijera. Bueno, ¿y qué no tuvo una temporada Ah, sí, 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 ¿cuántos? de 14, temporada larga de 15 más de goles, 12 una cosa goles por así. ahí. Sí, sí. Eso, ¿cuándo lo vas a volver a ver? Jamás. No, no, es que ni en Supercampeones, ¿te acuerdas de las caricaturas? Tú que no eres fan de los Simpson, por lo menos a los Supercampeones sí los ubicas, ¿no? Nope. No, no, El no. anime de japoneses, por favor, No, Oliver Atom, no, Steve Huga, no, no, por favor. no. Yo dejé de Bueno, ver caricaturas con Mazinger Z. Con eso te digo todo. bueno, un anime japonés muy famoso, Supercampeones, Oliver Ajá, y Benji. Bueno, pues se inventaban, imagínate, cualquier cantidad de historias, sí. pero jamás se les ocurrió algo así, ¿no? Un portero que además fuera delantero, es que no, Eso es de la vida real, ni eso en esa fue de la vida imaginación real. cabía. Increíble. Sí, 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 no lo volveremos a ver, Barack. Eso no lo volveremos a ver. sí, no, no, Pero no, bueno, no. finalmente estás evaluando al guardameta, ¿no? Pero si hablamos de un fuera de serie, se la lleva Campos, por supuesto. Fuera de serie, Jorge Campos, por supuesto que sí. Bueno, entonces queda ahí, tú te quedas con Ochoa en photo finish, yo Ujú. me quedo con Campos por una ventaja no sideral, pero sí considerable. Ahí no quiero, y no es que Siguiente quiera. pregunta, esta es muy importante, quizás es la más importante del show, Órale, va. Ciro. Sí.
¿Ducasa Mueblerías o Mueblerías Troncoso? No, pues tu casa. No hay debate, ¿no? Bueno, pregúntale a Chabelo y te dirá otra cosa, ¿no? Pero para nosotros es que Ducasa Mueblerías es No, no, la meca sagrada de esta secta de Me Quiero Volver Chango, yo sé. secta benigna, no se equivoquen. Visiten Ducasa Mueblerías en Facebook, en Instagram. Si viven cerca de Piedras Negras, Coahuila, no dejen de acudir a tan importante sitio. Háganlo en representación de todos los que no podemos hacerlo todavía y algún día lo haremos. Y sobre todo, canten cada mañana, como lo hace Ciro desde hace 3 semanas, la siguiente melodía. Mueblerías Tu Casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías Tu Casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblería Tu casa. Te la aprendiste, ¿no, Ciro? Claro. De hecho, me imagino que ya la cantas en la regadera cada mañana, ¿no? Tan me lo aprendí que venía listo, si me preguntabas cuál era mi mueble soñado, yo estaba listo para decirte cuál era mi mueble soñado. Me quedé pensando mucho en eso, entonces para que veas que sí la tengo muy presente. El mueble soñado de Ciro Procuna, si les interesa, y está muy interesante además, lo podrán encontrar en la primera parte de este episodio, bueno, la parte dedicada a Messi y a Maradona. La verdad es que sí, Ducasa Mueblerías, que te digo, Ciro, es para Me Quiero Volver Chango, es lo mismo, ¿no? En este debate con Mueblerías Troncosa, pues es que depende de la época, ¿no? Es tan importante Ducasa Mueblerías para Me Quiero Volver Chango como lo fue Mueblerías Troncoso para En Familia con Chabelo. Yo creo que están al nivel, pero sí me quedaría, como tú, con Ducasa Mueblerías. Pues bueno, Ciro, a ver, está claro que no pudimos cumplir el compromiso, no me parece a mí tampoco algo sorprendente, ¿no? Dadas las circunstancias, lo bien que me la paso aquí contigo y mi nula capacidad de dirigir un show basado en el tiempo, pero ya lo hablamos al principio, ¿no? El tiempo en los podcasts funciona diferente y sobre todo en Me Quiero Volver Chango, y eso es algo de lo que nos estamos aprovechando, pero aún así creo que es buen momento como para ponerle pausa, dejarles a ustedes tiempo para escuchar en esta época navideña, esta que ahora será primera parte de la segunda parte con Ciro Procuna, a ver si me explico, ¿no? Ya tuvimos la primera parte, este debate de los grandes de nuestros tiempos en diferentes áreas, lo dejamos aquí después de estos que hemos comentado y espérenos, en la siguiente entrega completaremos en una semanita o quizás menos de una semanita, vamos a dar 3, 4 días para publicar la segunda parte. Ciro, me despido, pero solamente por unos cuantos días. Muchísimas Parece gracias. muy bien. Muchísimas gracias y qué bueno que fluya también la plática, que nos lleve a hacer esto que acabas de explicar. Qué bueno que ocurra y aquí estamos entonces puestos para la siguiente. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.